Bienvenidos a nuestra iglesia Centro de Vida Internacional. Somos una familia apasionada por Dios. Creemos en la búsqueda de nuestro llamado, en la familia y en la construcción de amistades saludables. Somos una iglesia que promueve una fe genuina, lejos de las apariencias religiosas. Somos una comunidad de fe que tiene el compromiso de demostrar el amor de Dios en todas las facetas de la vida. Amamos a Dios, amando a la gente. Recibe esta palabra de esperanza. Comenzamos una serie de mensajes titulada Líbrame de la insensatez, líbrame, hazme libre de vivir una vida con falta de juicio, con falta de valores y sin principios morales universales establecidos por la palabra de Dios. Y le echamos una mirada a la primera parte del libro de Proverbios, donde el proverbista se encarga de decirnos por qué se escribe este libro, para qué se escribe este libro, para quiénes se escriben estos refranes, estos dichos de sabiduría, y nos adentramos básicamente a un libro de refranes sabios muy antiguo, pero que tiene gran relevancia para nuestras vidas hoy. Y luego de repasar eso, luego de haber visto esa introducción y de aclararnos por qué se escribe este mensaje escrito en el libro de Proverbios, para que a ustedes, los hijos de Dios, no les falte sabiduría y no les falte juicio a la hora de conducirse por el mundo. Hoy, el proverbista comienza desde el verso 8 en adelante a darnos un primer consejo. Y su primer consejo va dirigido a la importancia de las relaciones paterno-filiales y materno-filiales en la vida. Cómo la vida de un padre, cómo la vida de una madre puede preparar el camino para una vida de sabiduría. De igual manera, nos deja entonces la sospecha de que la ausencia paternal o la ausencia maternal, obviar las responsabilidades que nos tocan como padres o como madres, también pueden tener efectos nocivos en el futuro y en la adquisición de sabiduría de nuestros hijos. Y el proverbio que hoy quiero compartir y revisar con ustedes es el capítulo 1, versos 9 en adelante, versos 8 al 9. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y es impresionante la gran distancia de apreciaciones que puede haber en la mente de un ser humano cuando uno menciona la palabra padre, cuando uno menciona la palabra madre. Para algunos de nosotros, la palabra padre o madre es un tierno modelo de sabiduría y de acompañamiento. Pero para otros de nosotros, la palabra padre o madre no es otra cosa que no sea ausencia. No es otra cosa que no sea un vacío. Para algunos de ustedes celebran el Día de los Padres, otros de ustedes lo lamentan. Algunos de ustedes, cuando piensan en la palabra papá, se sienten muy orgullosos. Pero otros de ustedes, cuando piensan en la palabra papá, se sienten muy avergonzados, muy dolidos y muy quebrantados por lo que significó y comprendió su vida en su primera edad, en sus primeras etapas. Y qué impresionante que el proverbista, luego de explicarnos que el fundamento de este proyecto llamado Proverbios es llenar de sabiduría, de la verdadera sabiduría, del temor a Dios, de la que proviene del Señor, de manera inmediata nos ataca y nos aborda, o más que decir nos ataca, nos aborda y nos instruye en cuán importante es ser los padres que Dios desea que seamos. Cuán importante es que usted sea la mamá que Dios espera que usted sea. Pero nos dice entonces por consiguiente cuán importante es para Dios y para el funcionamiento de la vida que nosotros seamos esa clase de hijos que sabe honrar a sus padres con obediencia y con fidelidad. Y el proverbista nos inicia diciéndonos: la obediencia es en el Señor recompensada. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido que por serle fieles a Dios, Dios les ha bendecido? ¿Cuántos dicen amén? Porque en el Señor, ser fieles a Dios trae recompensa. No le somos fieles a Dios por la recompensa. La recompensa no es la motivación que me induce a servirle a Dios. Yo le sirvo a Dios porque le amo
y porque Él me amó primero. Mi respuesta a Dios es conducida como una respuesta de gratitud a lo que Dios ha sido en mi vida. Pero no puedo mentirles y tengo que decirles que obedecer a Dios trae recompensas preciosas a nuestra vida. El proverbista nos inicia diciéndonos que si eliges ser un buen padre, si eliges ser una buena madre, si eliges ser un buen hijo, vas a alcanzar bendiciones directamente de la mano de Dios a tu vida. Y Proverbios entonces nos habla de tales cosas. Los autores de Proverbios una y otra vez utilizan esta figura de la relación paterno-filial para dejarnos saber cuán importante es para Dios. Y esta sección comienza con un llamado a oír la instrucción del padre y a no despreciar la dirección de la madre. Casi siempre afirmaciones como esta suelen crear sobre los hijos una responsabilidad inmediata. Y nosotros nos hemos cansado de decir, hijo, hija, honra a tu padre y a tu madre. Y a veces dejamos y echamos a un lado que cuando la Biblia manda a los hijos a honrar a su padre y a su madre, está dando como hecho, como obvio, que el padre y la madre hicieron la labor que le correspondía para con esos muchachos. Al hijo se le ofrece una larga vida, al hijo obediente, se le ofrece una larga vida, y a los padres les queda garantizada dicha y alegría y orgullo para su futuro. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y por ahí seguiría la lista. Pero nos advierte esta palabra que la desobediencia a los padres sería quizás un asunto lamentable y común en un futuro a partir de que fue escrito este libro. El padre que se preocupa por cómo viven sus hijos reconoce que sus hijos son un regalo de Dios. Fíjese que ahorita cuando estábamos en privado con el ministerio orando antes de pasar acá a compartir con ustedes alabanza, una de las peticiones que se elevaron en ese momento, hay peticiones en el día de hoy. Alguien nos dijo allí, hoy yo quiero pedir oración por mis hijos. Yo oro cada día por la salvación de mis hijos y para que ese momento yo pueda verlo. Y cuando un padre decide constantemente, cuando una madre decide constantemente elevar oración por eso, ha comprendido que los hijos son una herencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy yo quiero comenzar este mensaje llamado un vacío llamado papá. Yo quiero que cada padre y cada madre en este lugar tenga la dicha y la alegría de que sus hijos se sientan muy orgullosos de usted, de que su desempeño como madre o como padre en la vida de sus hijos no concluya sintiendo ellos un vacío de ausencias. Y planifico responder a la pregunta, ¿cómo honramos a nuestros hijos? Porque estamos acostumbrados a decir, hijo, honra a tu padre. Pero ¿cómo un padre honra a un hijo? ¿Cómo una madre honra a un hijo? Y lo primero que hoy quiero que guardes en tu corazón es lo siguiente. Honramos a nuestros hijos cuando entendemos que somos sus padres y no sus dueños. Somos sus padres, pero no somos sus dueños. Y cuando usted piensa que es dueño de su hijo, comienza entonces a realizar unas tareas y unas responsabilidades que no le competen porque su hijo es de Dios. Usted es solo su padre. Y cuando yo entiendo que soy su padre y no soy su dueño,
comienzo a comportarme de una manera más fiel al mandato que la palabra me asigna como padre y como madre. Me temo que la confusión y los problemas en la crianza de los hijos frecuentemente comienzan con padres que tienen una despectiva expectativa de posesión. Son aquellos que decimos, son mis hijos y a mis hijos yo los crío como a mí me da la gana. Eso es una afirmación de crianza posesiva. Una crianza posesiva se distancia literalmente de lo que Dios quiere que tú hagas como padre y no como dueño de esos muchachos. Es cuando decimos, estos niños me pertenecen, así que yo puedo criarlos de la manera que yo entienda mejor. Ningún padre dice eso. Claro que sí lo dicen, pero es una perspectiva muy común. Y en la presión de las responsabilidades abrumadoras y de la agenda frenética que lleva este mundo, perdemos de vista el verdadero significado de la crianza. Vemos a nuestros hijos como algo, como una cosa, y terminamos haciendo cosas con poca visión que no nos ayudan a largo plazo, y nuestra meta queda desviada de la meta de Dios. Así que la crianza posesiva es motivada y moldeada porque los padres se ven en la vida de sus hijos. El padre posesivo es aquel padre que quiere que su hijo estudie lo que usted no pudo estudiar. Que su hijo llegue a las grandes ligas porque usted no pudo llegar a las grandes ligas. Es el padre que anula la voluntad y el anhelo de crecer de sus hijos, obligándole e introduciéndole a su expectativa de cómo debe ser la vida de su retoño. Los niños, nuestros hijos, le pertenecen a Dios, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y son para su propósito. Eso significa que su plan para los padres es que seamos no sus dueños, sino que seamos sus agentes en la vida, que han sido formados a su imagen y han sido entregados a nuestro cuidado. Los hijos no son una cosa muy distinta en cuanto a regalías o licencias de dueño a las bendiciones, a cualquier bendición que Dios te da. Si es especial y es distinguible porque lleva tu firma, lleva tu sangre, lleva tus apellidos, pero así como el dinero tampoco es tuyo, así como mi casa tampoco es mía, mis hijos me han sido entregados para que yo sea un agente de vida para ellos, no sus dueños. La palabra que la Biblia utiliza para esa posición intermediaria es embajador. Y yo quiero que usted por un momento reflexione sobre cuál es la palabra embajador, qué significa, qué emprende, qué asignaciones, qué asignaturas tiene un embajador. Considere eso. Lo único que un embajador hace, si está interesado en conservar su trabajo, es representar fielmente el mensaje de quien lo envió. Lo voy a repetir una vez más. La responsabilidad de un embajador es representar con fidelidad el mensaje de aquel que lo envía. No es ser su dueño, no es tampoco decidir por ellos, es ser un agente de fidelidad de aquel que te ha hecho papá y mamá. Perder esto de vista es terminar en una relación con nuestros hijos y el fundamento y el final de la misma no será cristiana. La crianza no se trata de lo que queremos para nuestros hijos o de nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia desea para ellos.
de lo que Dios ha planeado hacer a través de nosotros en la vida de nuestros hijos. Perder esto es terminar de una manera temprana nuestra labor y responsabilidad. Mis queridos, los padres posesivos tienden a buscar el obtener de sus hijos su identidad, su significado, su propósito y su sentido de bienestar. Pero los hijos parecen llevar la insoportable carga de hacer que sus padres se sientan valorados. Y cuando nosotros olvidamos que no somos dueños de nuestros hijos, que somos agentes, que somos embajadores que representan a Dios, el amor de Dios, la moral de Dios en sus vidas. Cuando olvidamos eso, colocamos entonces en nuestros hijos una carga insoportable de hacernos felices a nosotros cuando Dios no les ha creado para eso. Así que la primera forma que nosotros como padres tenemos de honrar y cuidar a nuestros hijos es entendiendo que no somos sus dueños, que solo somos sus padres. En segundo lugar, honramos a nuestros hijos aceptando nuestro verdadero llamado, es decir, nuestro verdadero rol. Nada es más importante en nuestra vida que ser un instrumento para formar el alma de una persona. ¿Recuerdan las pequeñas promesas que hiciste, pero que has estado muy ocupado para cumplir como papá o mamá? ¿Los momentos en que gritaste cuando debías escuchar? ¿Recuerdas cuán difícil fue tener hijos y cuán frecuentemente fracasas en tus responsabilidades como padre? ¿Recuerdas haberte quedado dormido en recitales, en graduaciones, esperando que ellos no se percataran? ¿Recuerdas haber hecho amenazas ridículas, esperando que ellos no las recuerden en su adultez? ¿Recuerdas aquella ocasión en que detuviste el carro y hiciste que todos salieran del carro y les dijiste que no volverían a subirse hasta que aprendieran a comportarse correctamente? Cuando uno comprende que no somos dueños de nuestros hijos, que somos agentes de vida, aún entonces nuestro sistema de corrección, de discipulado, comienza a ser diferente. ¿Qué cosas pueden impedir ese verdadero llamado como padres y madres? Por ejemplo, los padres que son controlados por las posesiones, casa, carros, muebles, trabajo, arte, acostumbran a estar ocupados adquiriendo, manteniendo, financiando y protegiendo sus posesiones y por tanto tienen muy poco tiempo para invertir en sus hijos de la manera que Dios quiere que inviertan. Nos hemos pasado la vida dándole prioridad a nuestro trabajo y cuando nuestros hijos llegan a su adultez están acostumbrados a decir esta frase, un vacío llamado papá. Y si todavía usted tiene a sus hijos con usted, si todavía usted está vivo para disfrutar de sus hijos, téngales como una prioridad en su vida, no importa qué edad tengan. Aquellos padres que están siendo frenéticamente abrazados por una agenda de trabajo que les prohíbe disfrutar y ver el crecimiento de sus muchachos, tiene uno que preguntarse qué es más importante. Lo más increíble de todo es que de su trabajo, de sus posesiones, de sus terrenos, de sus fincas, lo único que usted podrá ver en el cielo de todo eso es a sus hijos. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Me entristece ver familias que aman demasiado las posesiones y tienden a ser estrictos al proteger sus posesiones, que inconscientemente convierten su casa en un incómodo museo de muebles. La casa está llena de áreas prohibidas. Hay casas, yo sé, en este auditorio, que quien único han probado las butacas de la sala son las visitas. Hay baños que son exclusivos en nuestras casas.
El baño de abajo es para la visita. Dios te libre que yo te agarre allí. Es posible que una madre esté más preocupada por las manchas en su sillón que por el alma de su hijo. Y tiene uno que comprender qué es lo verdaderamente importante en la vida. Hay más personas preocupadas por la mancha de la mano que le dejó su pequeño en la ventana de su carro porque justo hoy lo había limpiado. Y tienen ellos que estar viviendo en una zona de guerra, de limitaciones, donde cualquier evento y cualquier cosa va a traer una guerra campal o una molestia. Me entristece el número de niños que no están con sus padres la mayor parte del día durante sus años formativos. Los años en los que ellos adquieren sabiduría, los años en los que ellos deben ser abrazados, los cuida una nana, los cuida un tercero, justo en sus años donde más necesitan el abrazo de papá y el abrazo de mamá, y luego nos preguntamos, ¿qué hice mal? No es que hiciste algo mal, es que no estuviste allí. Alguien más los crió. A alguien más les enseñó y no fuiste tú. ¿Cómo impacta en nosotros el valor que hoy en día le damos al éxito? ¿Cuán comprometidos estamos con nuestra familia o con las demás tareas que realizamos? Y es que no existe nada en la vida de cada niño que ha nacido que sea más necesario que en su edad formativa tengan la presencia de papá y de mamá. Deuteronomio 6, 4 al 9 les brindó un consejo a un pueblo muy valioso. Escucha a Israel, al Señor nuestro Dios. Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este consejo invita a cada figura paternal y maternal a ser coherentes y a ser constantes en impartirle a ellos valores, principios, consideraciones, consejos de la palabra de Dios. No es que no podamos hablar con ellos de cualquier otro tema, pero si la palabra de Dios y lo que Dios representa en la vida de nuestros hijos está totalmente ausente en nuestras conversaciones, tenemos que aferrarnos a este libro de Deuteronomio. La paternidad no gira en torno a ejercer poder para cambiar a nuestros hijos. No, es solo hacer el ejemplo que ellos van a necesitar consultar. Luego, puede ser que tú sientas en este momento que tienes muy poca autoridad sobre la vida de tus hijos, que tus consejos para ellos valen muy poco, que tu testimonio y que tu ejemplo en este momento están siendo totalmente ignorados. Parecen estar enfocados en otra etapa de tu vida, pero el Señor te sigue enviando y te sigue diciendo, continúa, resiste, avanza y permanece en tu misión de ser el ejemplo que ellos necesitarán consultar en algún momento de crisis sobre su vida. La crianza se trata de tu humilde fidelidad a estar dispuesto a participar en la obra de Dios en la vida de tus hijos. Dios te ha dado autoridad para trabajar y ser parte de la transformación que Dios quiere hacer en tus hijos, pero no te ha dado el poder a ti para transformarlos ni cambiarlos. Tú no puedes transformar a tus hijos, tú no puedes cambiar a tus hijos, solo puedes ser
para ellos el ejemplo que Dios te ha mandado a hacer en sus vidas. ¿Alguien puede decir amén? Porque al fin y al cabo te vas a la almohada preocupado y preocupada diciendo, Dios mío, es que yo no puedo cambiar a mis hijos. Es que Dios no te ha mandado ni te ha dado el poder de cambiar a tus hijos. Solo te ha delegado la responsabilidad de ser el reflejo de Dios en sus vidas hasta que estés en su vida. El tercer consejo que hoy quiero compartir con ustedes, cómo honro la vida de mis hijos, es si te das el permiso de conocer más a Dios. Mientras más conozcas a Dios, tus hijos serán bendecidos a través de ti. Tus hijos nunca serán lo que deberían ser si les falta conocimiento de Dios. Y es esencial que conozcan algo de Dios por medio de tu testimonio. Oiga bien lo que le voy a decir. Tu iglesia no fue diseñada para reemplazarte. Tu pastor no fue diseñado para reemplazarte. Tu iglesia fue diseñada para asistirte y para equiparte para esta labor. Óigame bien lo que le voy a decir. Tu gobierno no fue diseñado para reemplazarte, sino para protegerte mientras realizas esta tarea fundamental. La escuela nunca ha estado diseñada para reemplazarte. A lo mucho te va a apoyar mientras haces el trabajo que solamente tú puedes hacer. Pero hay más. En algún punto tus hijos comenzarán a preguntarse por qué tienen las reglas que tienen, por qué se les ha pedido creer ciertas cosas y quién te puso a cargo. Quizás tristemente muchos padres solo pueden decir, hazlo porque yo te lo ordeno y se acabó. Si no lo haces, te castigo. No hay más. Y hoy a veces los adultos nos pasamos la vida diciendo, estas nuevas generaciones, esta nueva generación está tan perdida. Mi querido y mi querida, si usted cree que esta nueva generación está perdido y perdida, es porque no pudieron captar muy bien los valores de la palabra a través de sus padres, de sus madres y de sus abuelos. Si hoy yo creo que los jóvenes están más perdidos que nunca, también tengo que ser sensible y decir que como padre y como madres, entonces, también no hemos sido los agentes de bendición que Dios nos llamó a ser para sus vidas. Y uno suelta esa afirmación como si de mí no pasase nada. Cuando yo digo, esta generación está muy mal, estás también diciendo que como padre, que como madre, no estamos siendo muy fieles y muy correctos, que digamos. Tiene que llegar un punto en el que la obediencia de nuestros hijos no sea un resultado de tenerte terror y miedo. La obediencia de nuestros hijos no debe ser la consecuencia de no querer ver una chancleta volando. Tiene que haber algo más. Tienen que haber razones. Tienen que haber principios. Aunque haya diferencias y no se esté de acuerdo con un principio, pero tiene que haber un porqué en la disciplina de nuestros muchachos, no solo un porque yo digo y se acabó. Porque va a llegar el día en el que tus hijos no van a tenerte miedo. Aprovecha las oportunidades que hoy tienes y no dejes que pase un día sin hacer lo que te corresponde. El cuarto consejo que hoy comparto con ustedes es muy importante. ¿Cómo honro a mis hijos y a mis hijas? Exprésales tu amor cuando sus debilidades sean expuestas.
Exprésales tu amor cuando sus debilidades sean expuestas. Cuando la nena salió embarazada antes de tiempo, no la eches de casa. Es cuando más te necesita. No aceptes esta presión cultural. Decir, la voy a echar de casa porque si fue tan mujer para embarazarse, que sea tan mujer por el amor de Dios. Imagínese que cuando usted vea al Señor de cara, Él te diga, ven corazoncito, ve directo al infierno, porque si fuiste tan machito para desobedecerme, ahora quedas destituido, sigue directito para el infierno. ¿Qué le parece esa? No funciona así la disciplina. No funciona así nuestra crianza con nuestros muchachos. Cuando su niño le confiesa sentir atracción por personas del mismo sexo, la solución no es echarlos de casa. La solución no es hacerles sentir como si fueran un extraterrestre. La solución es demostrarles cuánto usted le ama, no importa qué. Pastor, usted me está diciendo que obvíe la palabra de Dios. No, al contrario, le estoy diciendo que la obedezca. Yo no le estoy diciendo que usted entre en acuerdo con el pecado de sus hijos. Le estoy diciendo que no abandone su tarea de ser padre aún con los pecados de sus hijos. Usted no es padre con limitaciones, ni anejos, ni palabras pequeñas. Usted tiene que ser padre y madre, no importa qué etapa de vida estén viviendo sus muchachos. Cuando usted encontró a su hijo metiéndole mano a la marihuana o utilizando alguna droga, la solución no es echarle de casa. Es darle la oportunidad de que se acerque más a usted cuando usted ha descubierto sus debilidades y sus faltas. Los padres capaces culturalmente se enorgullecen de guardar primero la ley y echar a un lado el amor que sus hijos necesitan. Y la iglesia en antaño nos ha enseñado a que la ley es primero y Jesús en la cruz del Calvario nos ha dicho que amar es primero. Los padres capaces tienden a querer que sus hijos sean sus trofeos, una demostración pública de sus capacidades. Y es difícil como hijo vivir con un padre que me considera su trofeo, porque un hijo tiene sus luchas y sus adversidades y sus dolores. Y cuando su hijo es descubierto en un pecado, su hijo necesita que usted le demuestre cuánto le ama. Eso no ignora disciplina, eso no ignora conversaciones, pero echarle de la casa, caballero, nuestra perspectiva respecto a la crianza de nuestros hijos puede ser la razón por la que encontremos muchas desilusiones debido a que nuestros hijos no parecen llenar nuestras expectativas. Los padres capaces parecen molestarse cuando sus hijos demuestran una y otra vez que no los necesitan. Si caminas por el pasillo enojado porque tus hijos necesitan más corrección en tu casa. El quinto consejo que hoy quiero compartir con ustedes, y con este termino hoy. ¿Cómo honro a mis hijos? No le quites la gracia a la ley, ni le quites la ley a la gracia.
No le quites la gracia a la ley y no le quites la ley a la gracia. Estoy convencido que sin saberlo miles y miles de padres cristianos bien intencionados están pidiendo que la ley se cumpla en la vida de sus hijos, pero sin la gracia. Ignorando lo que la gracia puede hacer en la vida de sus hijos. Si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder de cambiar el corazón de un ser humano, no hubiese sido necesario que Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario. Si la ley y los reglamentos fuesen suficientes para salvar a alguien, no hubiese existido un madero. La gracia puede hacer que su hijo progresivamente desarrolle el corazón que Jesús quiere ver allí. Lee las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Sin la ley de Dios, los humanos no tendrían idea de cómo deberían pensar, qué deberían desear, cómo deberían de hablar, ni cómo deberían comportarse. Pero la guía de la ley tiene la intención de hacer algo más. Tiene la intención de proteger a tus hijos y a ti de ti mismo. Oiga bien lo que le voy a decir y con esto cierro. La ley hace un muy buen trabajo para exponer los pecados de nuestros hijos, pero no tiene ningún poder para salvar el alma de tus hijos. La ley hace un muy buen trabajo para exponer qué estamos haciendo mal, pero no tiene el poder para perdonarte y salvarte en medio de lo que estamos haciendo mal. La ley es buena, pero no tiene capacidad para rescatar a tu hijo del poder del pecado. La ley es buena, pero no tiene la habilidad de darle un nuevo corazón a tu hijo. La ley no puede crear el cambio duradero que tanto anhelas en la vida de tu hijo. La ley no puede y no podrá rescatar, ni redimir, ni restaurar a tu pequeño. Pero eso es exactamente lo que todo hijo también en nuestra casa necesita. La revelación de la ley para exponer por dónde estamos mal. Pero justo cuando se descubre la fisura de tu muchacho, enséñale qué es la gracia de Dios. ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Alguien puede decir amén conmigo? Hoy quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y quiero que todas las personas que hoy me escuchan aquí, que hoy me escuchan a través de la radio o que hoy nos ven a través de alguna plataforma, esos padres, esas madres que están de lleno preocupados y totalmente entusiasmados con la idea y con la responsabilidad de no creernos dueños de nuestros hijos y de sí creernos padres. Quiero orar para que toda bendición del cielo, en sabiduría, en bendición, en cobertura, se derrame sobre ustedes mientras cumplen y realizan esta gran misión de ser padres y madres. Recuerde que usted no tiene el control de ver la salvación de sus muchachos, pero usted sí tiene el control de ser para ellos el mejor testimonio y ejemplo posible, que en el momento de la verdad y en el momento de la crisis, parece que será más que suficiente. Y me parece que en el momento verdadero recordarán esa semilla que se sembró, que no regresará vacía.
Amado Señor y Padre nuestro, hoy elevamos oración en este comienzo por aquellos padres y madres, tutores, a quienes se les ha delegado la responsabilidad de la crianza. Que hoy podamos entender bíblicamente cuál es nuestro rol. Que no nos creamos dueños de nuestros hijos, sino que entendamos que nuestra fidelidad a ti respecto a la crianza de nuestros hijos ha de manifestarse siendo el testimonio y la autoridad moral, testimonialmente hablando, que ellos necesitan, que ellos puedan consultar nuestra vida y sentirse orgullosos, que ellos puedan consultar nuestras decisiones y sentirse satisfechos, que ellos puedan consultar tanto nuestros momentos de ira como nuestros momentos de calma y ver que aún siendo padres imperfectos, aún luego de nuestras peores equivocaciones, pudimos regresar atrás y decir: me he equivocado, comienzo de nuevo. Y que este lenguaje del Evangelio pueda transmitirse y ser considerado por ellos no solo como una teoría de discusión, sino que lo vean en nuestro desempeño como esposos, como ciudadanos y sobre todo como verdaderos cristianos. Si ellos consultan mi vida y ven que yo siendo cristiano soy infeliz, pues entonces se llevarán a la almohada que ser cristiano hace a la gente infeliz. Pero que podamos nosotros encargarnos de conocerte a ti a tal grado que de nuestras palabras y de nuestras decisiones destile tu gracia y tu bendición para con ellos. Que aquellos padres y madres que han derramado un lago de lágrimas, teniendo temor sobre el futuro hacia la eternidad de sus hijos, que hoy puedan recibir el abrazo de consuelo que tu palabra hoy nos da y que puedan entender que su tarea ya no es preguntarse qué hice mal hace 20 años atrás, sino encargarse de, en este momento y en este tiempo, ser el mayor testimonio cristiano que puedan ellos consultar en cualquier etapa de su vida. Que aquellos madres y padres que hoy han estado reflexionando sobre echar a su pequeño o echar a su pequeña a la calle porque cometió un error, que hoy tu Espíritu Santo haga convicción de pecado y les detenga. Que aquellos padres que ya lo hicieron llamen a sus hijos a regresar a casa. Y aun cuando no estamos en acuerdo con sus pecados, podamos aún así demostrarles que seguimos siendo papá y mamá, así como mi papá en los cielos ha sido mi Señor en fidelidad e infidelidad, en santidad y en pecado. El Señor ha estado a mi lado. Nunca he estado de acuerdo con mi pecado. Nunca ha apoyado mis pecados y nunca me abre puertas para pecar. Pero siempre ha estado a mi lado. Y siempre he podido ir a su presencia. En el nombre del Padre,
En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, oro y decimos amén y amén. Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial Reparto Cartagena, en Bairoa, Caguas. Si deseas más información, unirte a uno de nuestros grupos pequeños, oración o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc www.centrodevida.cc. Bendiciones.